Hola, ¿qué tal? Les saluda Ana Marta Arce. Gracias por acompañarnos en este espacio de media hora donde vamos a desarrollar un tema sumamente importante, y es que vamos a hablar sobre el subsidio de 60.000 colones que el gobierno le otorgará a las familias más pobres del país. El anuncio lo dio el presidente de la República el pasado 31 de agosto en el Consejo de Gobierno que se realizó en Limón. Para ampliar sobre este tema nos acompaña la presidenta de Limas, doña Yorleni León. Muchísimas gracias, doña Yorleni, por acompañarnos. Gracias a usted, es un gusto estar en su programa. Doña Yorleni, iniciemos hablando sobre los recursos. ¿Tiene Limas los recursos suficientes para poder dar este subsidio a estas familias más vulnerables del país? ¿Y cuánto presupuesto se necesita en total para brindar esta ayuda económica? Los recursos no los tenemos en este momento, sin embargo estamos trabajando en el traslado de los mismos. Estos fondos vienen desde FODESAF. En este momento hay un trabajo interno en FODESAF para hacer el traslado, la compensación de los recursos y hacer el traslado correspondiente a Limas. Una vez que Limas tenga esos recursos, obviamente empezaríamos entonces a generar los pagos a las diferentes familias que van a ser beneficiadas de este subsidio. Doña Yorleni, en general, ¿cuánto presupuesto se necesita para abarcar a las familias o la cantidad de familias que ustedes pretenden apoyar? ¿Y cuánto tardaría este proceso que usted ahora nos está mencionando? Vamos a ver, estimamos que en términos de 3-4 semanas el Limas puede ya contar con los recursos para hacer las asignaciones presupuestarias a cada una de estas familias. Estimamos que se requieren en total unos 20.000 millones de colones para poder ofrecer este subsidio por inflación a aproximadamente 111.000 hogares del país. Puede ser un poco más, podría ser un poco menos, pero por ahí anda la cantidad. Con estos recursos vamos a poder atenderles entonces durante 3 meses a estos hogares con una ayuda de hasta 60.000 colones. En caso que nos quedara algún remanente de recursos disponibles, estamos valorando la posibilidad, o estaríamos valorando en ese momento la posibilidad de ampliar el beneficio 1 mes o 2 meses adicionales. Pero en principio son 3 meses, 60.000 colones por hogares, en aquellos hogares cuya situación socioeconómica es de pobreza extrema. Doña Yorleni, bueno, ya nos comentaba un poco si es por el tema de la inflación. ¿Bajo qué escenario toman ustedes esta decisión, el gobierno como tal, de aportar este subsidio de 60.000 colones a estas familias? Justamente ayer el INEC dio los últimos datos de la inflación, 12,13%. La inflación más alta de los últimos 13 años. ¿Ustedes realizaron algún tipo de estudio que evidenció la situación crítica de estas familias? Seguimos muy de la mano los datos del INEC con respecto a la inflación, con respecto a los aumentos que tiene la canasta básica en general. La inflación en general ha subido de manera considerable, pero lo ha hecho aún más la canasta básica, que ha llegado a más de un 26% de incremento. Eso significa que cada vez que voy a comprar un bien a una pulpería, a un supermercado, su precio ha subido hasta en un 26%. Y entendemos muy bien cuál es la dinámica que tienen en los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema el tema del presupuesto. Una gran parte de los recursos que estos hogares tienen disponibles se genera para poder alimentarse, entre un 30 y un 40%. Esto significa entonces que con una canasta básica que ha aumentado en un 26%, les genera un peso considerable que hace que no puedan adquirir los bienes y los servicios que requieren para poder alimentarse. Entonces, siguiendo esas variables y tomando muy en cuenta los datos que ha venido arrojando el INEC, los datos que ha venido arrojando el Banco Central y demás, es que desde Limas veníamos monitoreando ya desde hacía un par de semanas estos escenarios y planteando rutas que nos permitieran entonces atender a hogares en condición de pobreza extrema para que puedan hacerle frente a esta inflación que, como bien se ha señalado por parte de los expertos, es una inflación importada la que estamos teniendo. Es producto de una serie de factores que se están dando en el mundo que tienen una repercusión directa entonces en el país. Doña Yorleni, bueno, ahora nos dio ya el dato de las familias beneficiadas. ¿Cuáles son los requisitos que se tomaron en cuenta? Ahora usted nos estaba diciendo que son familias en pobreza extrema. Bueno, creo que hay
una cantidad bastante grande de familias en pobreza extrema en el país y lamentablemente creo que no se puede abarcar a todas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos requisitos o esos puntos claves que fueron determinantes para poder elegir a esas personas o familias que van a contar con este subsidio? Bueno, vamos a ver, hoy en día en el país contamos con una herramienta valiosísima que se llama el Cinerube. Este es un sistema donde hay una gran cantidad de información de los costarricenses y parte de esa información entonces permite determinar cuál es la condición económica que tienen las diferentes personas. Esto entonces nos permite a instituciones como el IMAS el poder solicitarle al Cinerube que nos dé una lista certificada de todas aquellas familias o de todas aquellas, hogares o personas que están en situación de pobreza extrema a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero no solamente nos trasladan la lista, sino que nosotros entonces a partir de nuestras propias bases de datos y de información que es trasladada desde el Cinerube, podemos establecer las variables para priorizar la atención a esas familias una vez que tengamos los recursos. Eso es lo maravilloso de la tecnología el día de hoy, que nos da una gran facilidad para poder tomar estas decisiones a partir de información. Entonces, ¿de dónde salen las familias? Salen de familias registradas en el Cinerube. ¿Quién registra esas familias? Las registramos un montón de instituciones en el país. Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social lo hace a través de sus equipos básicos de atención en salud que están trabajando en las comunidades. Lo hacemos nosotros a través de las diferentes oficinas que tenemos también en todo el país, pero también lo hace con APAN, lo hace con APDIS, lo hace una serie de instituciones. Recogemos información que está subida, dispuesta en esas bases de datos. Entonces, ahí está contemplada la población en pobreza extrema de este país. Eso nos permite entonces poder decir con mucha certeza que estimamos que estaremos atendiendo unas 111,000 hogares para este programa de subsidios que estaremos implementando en los próximos días. Doña Yorleni, también había leído como parte de esta iniciativa que entre las familias que van a contar con este subsidio son, por ejemplo, jefas de hogar, personas que tengan adultos mayores en sus hogares. ¿Qué otras características son parte de estas familias? Fíjese qué duro que es para estas familias, porque no solamente están en su condición de pobreza extrema, que ya de por sí es una situación durísima y complicada, ¿verdad? Sino que además hay una serie de situaciones que agravan esa situación. Entonces estamos estableciendo desde Limas que la atención se irá brindando en este beneficio en función de 4 factores. Un primer factor es donde hayan personas con discapacidad, que probablemente en estos hogares las hay, donde existan adultos mayores, donde tengamos menores de edad y donde tengamos hogares jefeados por mujeres. Aquellos hogares donde existan el mayor número de estos agravantes, como así les llamamos, serán los hogares que van a ser primeramente atendidos, donde existan 3 agravantes serán los segundos y así sucesivamente, ¿verdad? La idea es poder llegar muy pronto entonces a esos hogares que, repito, ya de por sí su situación es complicada por estar en una situación socioeconómica de pobreza extrema, sino que además tienen que enfrentar una serie de situaciones particulares. Doña Yorleni, con eso que usted mencionaba ahora, de que ya son familias que vienen con situaciones económicas sumamente difíciles, me gustaría tal vez que nos hable de algún ejemplo en específico, porque sabemos que la economía ha estado un poco compleja a nivel internacional y por supuesto esto va a repercutir a nivel nacional. En este caso, en estas familias, ¿cómo han hecho para subsistir? ¿Cuál ha sido la condición en estos últimos meses, donde hoy, como lo mencionábamos, la inflación llega a un 12,13%? Sí, bueno, vamos a ver, algunos de estos hogares obviamente generan recursos propios. Hemos estimado que aproximadamente pueden estar generando entre unos 48,000 y unos 56,000 colones, que lo hacen a través de actividades muy informales. 48,000 o 56,000 colones mensuales por mes, exactamente. Muchos de estos hogares, aunque usted no lo crea, subsisten con recursos tan limitados como esto. También se hacen acompañar de muchísima organización local, comunal, que les acompaña, vecinos que los ayudan con alimentos, con recursos económicos, iglesias que también hacen un gran aporte para ayudarles con pasajes de bus, con alimentos, con ropa, este tipo de... Hay todo
que una estructura de contención que permite entonces que muchísimos hogares en esas condiciones tan lamentables puedan subsistir de manera diaria. No es lo mejor, no es lo mejor, pero es el modelo que en este país funciona. Esos son los hogares entonces, primero a los que Limas le da muchísimo interés y le vamos a dar muchísimo interés a partir del próximo año a través de estrategias de focalización que son posibles gracias a información que tenemos en bases de datos como la que es el Cinerube. Pero también es la población que para el caso puntual de este subsidio por inflación va a tener la atención inmediata y completa de parte de Limas para ser atendidos. En este momento estamos conversando con la presidenta de Limas, Yoleni León, quien nos amplía el tema sobre el subsidio de 60.000 colones que busca brindar el gobierno a 111.000 familias del país que viven en condición de pobreza extrema. Doña Yoleni, ahora nos hablaba prácticamente de las características de estas familias, de cuándo se van a brindar estos recursos, un punto sumamente importante. De estas familias, parte de los requisitos para adquirir este beneficio es que no tengan ninguna otra ayuda de Limas o bien pueden contar con el apoyo de algún otro programa de Limas y también recibir este beneficio de subsidio. Vamos a ver, una de las condiciones que se estableció es que fuesen familias en condición de pobreza que no estén recibiendo ningún tipo de subsidio económico por parte de Limas. Esto entonces permite que a hogares en condición de pobreza extrema que están recibiendo el beneficio del Red de Cuido sí puedan recibir este beneficio. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el Red de Cuido es un apoyo que se le da a las familias, pero no es un apoyo en efectivo, sino es un apoyo en especie, que es el pago por el cuidado de esa niña, de ese niño que pertenece a ese hogar en una red de cuidado, en este caso particular. Entonces, todos aquellos hogares en pobreza extrema que no están recibiendo un beneficio económico por parte de Limas son las que integran esa lista de aproximadamente 111.000 hogares. ¿Ya se tiene prevista alguna fecha en específico en el que IMAS ya pueda ir retribuyendo ese subsidio a estas familias? Ahora usted nos decía que el proceso puede tardar cerca de 2 meses. ¿Tienen alguna fecha ahí en la que digan, a partir de este momento ya podemos comenzar a girar este presupuesto? Con los compañeros de FODESAF y con los compañeros de Hacienda estamos apresurando el paso para ver si es posible lograr hacer el primer desembolso en el mes de octubre, a finales de octubre, y entonces poder concluir octubre, noviembre y diciembre. Sería maravilloso si lográramos hacerlo en estos 3 meses, pero obviamente hay una serie de procedimientos administrativos que ninguno de los 3 jerarcas podemos omitir o dejar de lado, que tenemos que seguirlos, y en esa dirección pues estamos corriendo todo lo que podemos para asegurar que antes de que finalice este año ya se hayan otorgado los 3 meses que hemos indicado se estarán brindando. Doña Yoleni, de estas 111.000 familias que tienen este beneficio, ¿se contempla toda la población que está en pobreza extrema o quedaría todavía alguna cantidad importante de familias en esta condición que no recibirían ese apoyo? Estamos contemplando el 100% de los hogares que están registrados en el Cinerube. Eso no significa que la totalidad de hogares en condición de pobreza extrema estén en esa base de datos, ¿verdad? Pero sí es un buen número, es un número muy amplio, ¿verdad? Esperamos a través de las diferentes diligencias que hacemos las organizaciones, las instituciones que alimentamos esa base de datos del Cinerube, ir incorporando cada vez más y más a la población del país para poder tener entonces lo más completo posible esas bases de datos. Por ahora no tengo la certeza si está el 100% de la población en condición de pobreza extrema ahí, en ese listado que recién nos facilitaron, pero sí es un número significativo. ¿Cuál va a ser el proceso que se utilice para localizar a estas personas? ¿Se están llamando por teléfono? No sé si representantes de Limas están yendo puerta por puerta a buscar a las familias, comentarles, si las familias tienen que mostrar algún documento, algún papel para hacer constar de que viven en esas circunstancias, para aclarar todo este tipo de
de ideas que muchas de las familias puedan estar ahí, ¿verdad?, con dudas al respecto. Sí, bueno, es importante decirle a los costarricenses que están en condición de pobreza y pobreza extrema que sus datos están en el CINERUVE. Para que esos datos puedan estar ahí, una institución, llámese Caja, llámese IMAS, llámese MEP, llámese CONAPDIS, CONAPAN, tuvo que haber ingresado los datos de ese hogar en esa base de datos. Los datos implican consignar información como dirección, como correos electrónicos, como números de teléfonos. Toda esa información entonces ya está ahí. ¿Qué es lo que hace el IMAS cuando hace desembolsos de la magnitud como esta que estamos hablando? A través de las plataformas que maneja la institución, se le notifica, se le envía un mensaje a estas personas que tienen depositado en la cuenta bancaria, porque la mayoría dichosamente tiene cuenta bancaria, la suma de 60.000 colones por concepto del subsidio por inflación. Esto significa entonces que las familias no tienen que ir al CINERUVE, tampoco tienen que ir a las oficinas de el IMAS en ninguna parte del país, no tienen que aportar ningún documento y recibirán el dinero una vez que hayan sido notificados por la institución. En este momento el IMAS lo que está haciendo es preparando toda la información que es necesaria para poder hacer entonces esos comunicados en el momento que tengamos el dinero, haciendo las coordinaciones con los bancos para poder hacer esas transferencias de dinero a todos estos hogares de manera simultánea y haciendo otra serie de logísticas que son necesarias para poder desembolsar en tiempo y forma ese subsidio. Doña Yarleni, ahora hablábamos sobre la situación económica a nivel mundial. Son factores externos lo que está impactando la inflación del país. ¿Qué podría suceder o si tienen un plan B en caso de que el escenario persista en el próximo año y las condiciones económicas sean complejas acá en el país? ¿Podría existir la posibilidad de que se dé acompañamiento a estas familias? Bueno, sería lo ideal poder decirle que tenemos un plan B. Lo cierto es que no tenemos un plan B porque ese plan depende muchísimo de la disponibilidad financiera que tenga las instituciones, en este caso FODESAF, Hacienda o el IMAS. Pero el otorgar ese subsidio en este año no significa que nos vamos a despreocupar de esa situación. Por supuesto que estamos siempre muy pendientes de lo que está pasando a nivel de la economía del país, las repercusiones que tiene entonces esa situación con estos hogares en particular y buscando entonces las alternativas posibles para poderles brindar algún tipo de ayuda, algún tipo de acompañamiento. IMAS como tal seguirá ejecutando los diferentes programas que ha venido ejecutando a lo largo de los años, que por ejemplo solamente en asistencia a hogares, este año el IMAS acompañó más o menos, o va a terminar acompañando en diciembre, 60.000 personas. Esas 60.000 personas, ese mismo número lo vamos a estar atendiendo el próximo año a través de ese programa que se llama Atención de Familias. Entonces, hoy no tenemos un plan B, pero sí estamos monitoreando la situación, sí seguimos preocupados por la situación y sí estaríamos tomando decisiones en el momento que sea necesario hacerlo para garantizarle a estos costarricenses que desde el gobierno no se les va a dejar solos y que vamos a proteger la canasta básica, los alimentos que todos los días llevan a su mesa. En este momento conversamos con la presidenta del IMAS, doña Yarleni León, quien nos está ampliando información sobre el subsidio que pretende dar el gobierno a 111.000 familias del país que se encuentran en condición de pobreza extrema. Doña Yarleni, ahora hay que abarcar otro punto y es que, bueno, estábamos hablando de familias en pobreza extrema. ¿Qué va a pasar con las familias en condición de pobreza que ciertamente también se están viendo impactadas con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional en la economía? ¿Se puede contemplar a largo plazo, a mediano plazo, tal vez algún aporte económico para estas familias? No sé si están pensando también en apoyarlas a través de otros programas o si existe alguna posibilidad
para familias en condición de pobreza? Nos encantaría decirle a estas familias que también tenemos un subsidio para ellos, pero lamentablemente no es así. Sin embargo, las familias que son hoy atendidas desde el IMAS, nuestros programas van a continuar el próximo año y eso va a permitir entonces que muchísimos de estos hogares en condición de pobreza puedan seguir recibiendo un beneficio. ¿Cuáles beneficios? Podrían ser red de cuidado, que permite entonces a muchas jefas de hogar el poder tener acceso a fuentes de trabajo. Estamos hablando de atención a familias también, estamos hablando de Avancemos, que es un programa de los más fuertes que tiene la institución y que permite que más de 300,000 estudiantes puedan continuar en las aulas. Estamos hablando de los beneficios por emergencia, cuando se presenta alguna situación natural que les afecta. O sea, hay una serie de programas que tiene la institución que este año han operado, el otro año van nuevamente a operar y que están disponibles entonces para toda esa población que está en condición de pobreza extrema. Obviamente los recursos suelen ser, sobre todo en estos últimos años, insuficientes para poder atender toda la población. Eso nos genera listas de espera que cada vez tienen un número más grande, pero hacemos todo lo posible desde Limas para poder garantizar la atención a la mayor cantidad posible de la población que está en pobreza y que requiere del apoyo y del acompañamiento de parte del Estado. Doña Yoleni, justamente eso le iba a preguntar, el tema de los recursos, porque sabemos que con la pandemia la situación se agravó muchísimo. Hubo un incremento de solicitud de ayudas. En este momento, ¿cómo se encuentran los recursos de Limas? Este año estamos ejecutando aproximadamente 196,000 millones de colones. Eso no es la suma total que ocupamos para atender toda la población, pero tampoco es una suma menor. A esta suma también se le agrega todos los aportes que se hacen desde otras instituciones, CONAPAN, la Junta de Protección Social, CONAPDIS, el INAMO. Hay toda una plataforma interinstitucional que también atiende a esta población. Desde Limas lo que hemos venido haciendo son muchos esfuerzos para focalizar muy bien a las familias, para garantizar que los recursos se los vayamos a asignar a las personas que más requieren de esos recursos y por supuesto seguimos haciendo todo lo posible desde las actividades propias que tiene Limas para generar más recursos. Estoy hablando de las tiendas que tenemos en los aeropuertos, por ejemplo. Cada vez que una persona nacional o extranjera adquiere un producto en nuestras tiendas, permite entonces que Limas pueda contar con esos recursos para atender a más familias en condición de pobreza. Doña Yoleni, y brevemente, en el tema de las listas de espera, ¿a cuánta capacidad tienen en este momento de respuesta y cuánta es la cantidad de personas o familias que están a la espera de algún apoyo económico? Vamos a ver, la meta de este año es atender aproximadamente 64,000 hogares en el programa de atención a familias, que digamos es uno de los programas más grandes que nosotros tenemos y seguido de Puente para el Desarrollo, digamos que son de los programas más grandes. En los dos tenemos listas de espera que van ahí subiendo y bajando, porque en la medida que tenemos recursos o logramos hacer modificaciones presupuestarias, pues vamos disminuyendo. Normalmente esas listas de esperas andan entre 1,200 personas y 2,000 personas que tenemos ahí haciendo fila. Este próximo lunes, esta próxima semana, estaremos haciendo una modificación presupuestaria a lo interno de la institución y esto nos va a permitir entonces tomar la lista de espera que tenemos en este programa de atención a familias y bajarla de manera significativa. Pero así como bajamos las listas, rápidamente las listas vuelven nuevamente a incrementarse y en esa dinámica pasamos a lo largo de todo el año. Doña Yoleni, muchísimas gracias por esta media hora de información tan importante. No, gracias a usted, encantada. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Continúe con la programación de su Canal 13.